Hola, mi nombre es Guzmán Trinidad, soy profesor de física egresado del IPA. Egresé del IPA en 1992 como profesor de física y luego volví a estudiar al IPA en una carrera que se llama ayudante preparador de laboratorio de física. Esa carrera hoy no existe, pero bueno, en realidad también soy egresado de esa carrera, y me gusta mucho la enseñanza de la física por supuesto, y todo lo que tiene que ver con el trabajo netamente experimental en laboratorios, tanto en creación de trabajos experimentales como en difusión y promoción de proyectos de estudiantes, ¿no? Eso es una línea de trabajo que he ido profundizando en los últimos años, porque bueno, en realidad nuestra formación, digamos, no tiene esa parte, o no tenía cuando nosotros estudiábamos, pero bueno, que me parece muy enriquecedora y me parece que estaría muy bien hacerla y hacerla en serio y promoverla en el sistema educativo, desde el currículum, y para eso hay que pensar desde arriba, ¿no? En toda la enseñanza de esa manera, una enseñanza más centrada en la experimentación, en la indagación y en la creación que en la repetición. Bueno, son como lindas palabras, pero bueno, hay que bajarlo a tierra. Ese es el gran desafío. En la última parte, digamos, de este tiempo, eh, me formé también, eso como personalmente, nomás porque estaba interesado en la parte de la acústica musical, en la construcción de guitarras. Entonces ahora lo Seguro. que se es reparación y construcción de guitarras españolas, ¿no? Eso es. Seguro, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ahora si le parece, Candela, no sé si quieres realizar la primera segunda y después la primera pregunta y luego podemos seguir con Diego, Paola y así. Ajá. Le quería preguntar más bien cómo nace su vocación por la ciencia, si es desde chico, si es después que ingresó al liceo, entre medio. Es la primera pregunta que a uno se le surge cuando habla con un científico o alguien que se dedica meramente a eso. Bueno, ¿cómo despertó su interés? Bien, bueno, yo siempre digo, bueno, yo no soy físico, ¿no? Yo soy profesor de física. Bueno, tal vez haya tenido que ver, mi padre era profesor universitario y le gustaba mucho la enseñanza. Él era médico, ¿no? Este, Trabajó en la Facultad de Química y en la Facultad de Medicina. En realidad la motivación por enseñar a veces viene de ahí, ¿no? Muy chico. Me gustaba especialmente una cantidad de cosas que yo no sabía que eran física, ¿no? Porque en realidad cuando uno va a la escuela le hablan de química, le hablan de biología, pero la palabra física es como que no existe. Este, Después uno puede ver por allí la física atómica, la física nuclear, entonces aparece una palabra asociada a algunos científicos, tiene que ver un poco con explosiones, un poco con electricidad, un poco con magnetismo, un poco con manzanas que caen, pero no forma parte de lo que uno aprende en la escuela, ni siquiera el término. De hecho, hay una anécdota, no sé si es interesante, un poco triste, cuando uno va a un cumpleaños y dice, yo soy profesor de qué, de literatura, me gustan los libros, me gusta Becker, de química, las explosiones. Y cuando vos decís de física, te preguntan de educación física, porque la palabra física ya es muy poco conocida, es raro. Bueno, Stephen Hawking, ¿no? Neil deGrasse Tyson, ayudaron a que se conocieran, bueno, Albert Einstein, ¿no? Pero digamos que en el sistema educativo uruguayo la física, digamos que está un poco ausente. Por lo cual me gustaban muchas cosas y yo las iba juntando en un galpón que teníamos en el fondo y hacía cosas raras entre armar y desarmar cosas, ver cómo funcionaba. Le rompía las muñecas a mis hermanas para ver qué tenían adentro y bueno, tenía problemas por eso. Como todos los que más o menos después terminan la física y la ingeniería. Bien. Después, en el liceo conocí algo que era la física. Una profesora de ciencia física nos mostró la electrólisis y el reconocimiento posterior de hidrógeno y oxígeno y me pareció fascinante. Me acuerdo del momento y del lugar, era segundo del liceo. Fascinante. Una cosa sencillita, nada que ver, ¿no?
Y después tuvimos profesores en tercero, ya de física, ¿no? Y en cuarto. Y el profe, increíblemente, la única persona era un profesor cascarrabia, ¿verdad? Nos gritaba que no miráramos para afuera y no nos distrajéramos. Pero nos decía, faltan profesores de física, ¿no? Piensen en estudiar para ser profesor de física. Nunca ningún profesor nos había invitado a eso. Era una cosa, quedó como una anécdota, o sea, nadie pensaba en tercero liceo de esta cosa. Y bueno, después en quinto, yo cursé tercero, cuarto, quinto y sexto en el Liceo Bauzá, en el Prado, en el número 6, que tiene un plantel de física absolutamente impresionante. Y otra gente que también daba clase de física, pero bueno, el conjunto era muy impresionante. Y bueno, ahí me inspiraron realmente a estudiar física. Cuando conocí en quinto de qué se trataba, la dinámica, y en sexto el electromagnetismo. Bueno, después de ahí en realidad, en esa época no se hablaba mucho de ser licenciado en física, digamos, no era una de las cosas que estaba dentro de la canasta de posibilidades, no sé, en general. Tenía poca prensa, a veces depende de eso. Y entonces, como me gustaba mucho la física, y entonces entré a la Facultad de Ingeniería, y enseguida me di cuenta que en realidad me gustaba enseñar y me gustaba la física. La ingeniería era como otro cajón. Al año siguiente empecé el IPA y en 4 años hice el IPA. Y me encantó, y bueno, me dedico a eso. Muy contentos de ver alumnos y exalumnos que siguen la carrera, o que no siguen la carrera, pero dice, bueno, la verdad que eso que me enseñaste me sirvió. En el momento pensé que por qué me hacen esto, pero después me sirvió. Y bueno. Seguro. Después egresé del IPA, trabajé desde siempre en la enseñanza pública y en la enseñanza privada, y en el 96 me invitaron a dar clase en el IPA, una experiencia muy temprana, muy desafiante. Después di clase desde el 2007 hasta el 2017 en los cursos de Física Experimental 1, también una experiencia muy, muy enriquecedora. Y bueno, acá estoy, ahora sí, en el liceo y en colegios también trabajando y haciendo algunas guitarras, y ahora con un proyecto para mezclar la física con la guitarra. Qué bueno, muchas gracias por compartir. Diego, si querés hacer la siguiente pregunta. Sí, sí, yo te quería preguntar, Guzmán, por el hecho de cómo fue tu experiencia en los centros educativos, si hay algo que marcó o ayudó en la experiencia a la docencia. Sí, sí, porque yo creo que, bueno, nosotros podemos decir que la actividad docente es una profesión, digamos, si queremos clasificarla dentro de las actividades humanas, ¿no? Pero a mí me gusta decir que es un oficio, porque uno conoce todas las teorías y los procedimientos y las estrategias, y los conocimientos conceptuales, pero dar clases, uno aprende dando clases. Claro, si yo no estudié previamente lo otro, no me alcanza con dar clase y aprender, o sea, la iré llevando, pero lo más importante es que uno en ese intercambio con los estudiantes se actualiza, les hacen preguntas que uno no pensaba que le iban a hacer, porque en ningún libro de física le dice qué te va a preguntar un estudiante. Y de repente entras el primer día de clase y te preguntan si puede haber agujeros negros con masa negativa, entonces lo mirás a Martirena y le decís, bueno, vamos a empezar hablando del campo eléctrico. Deja esa pregunta, nunca se puede dejar ninguna pregunta sin contestar. Entonces yo le digo, hay preguntas que yo te voy a contestar en el momento. Hay otras que te voy a decir, te la contesto la clase que viene, o en un mes, o en 4 meses. Pero vos anotala ahí y poné la fecha, y en ese momento del curso yo te lo hago. Porque si empiezo ahora, y hay otras que no te las voy a poder contestar porque no forman parte de este curso, pero sí te voy a indicar un libro. Entonces,
La clase que viene te traigo el libro, te digo dónde, y algún sitio de internet donde se pueda leer el contenido y esté correcto, digamos. Por suerte, yo, por ejemplo, en el Liceo Solimar 1, donde básicamente siempre desempeñé mi carrera en la enseñanza pública, soy ayudante preparador del laboratorio de física, junto con otros colegas, y entonces tenemos un tiempo extra para atender a los estudiantes más curiosos o que tengan dudas, ¿verdad? Y ese papel es un papel muy importante, papel fuera del aula, ¿no? A veces hay estudiantes que dicen, me interesa mucho más lo que hacemos afuera del aula que adentro del aula. Y bueno, tal vez sí. Hay diferentes formas de entrar a un área de conocimiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero aprendí mucho de mis estudiantes y sigo aprendiendo de mis estudiantes. La verdad que siempre es un desafío. Lo peor que me pasó en la carrera docente, me acuerdo en un primer año de liceo, ustedes dirán, pobres chiquitos de primer año con este profesor. Bueno, bien. Bueno, pero di clase en todos los niveles. Una estudiante que no me preguntó nada en todo el año. Porque no sé si había hecho tantas preguntas y la habían convencido de que no molestara o que no hiciera preguntas. Fue de lo peor que me pasó. O sea, un estudiante que no te pregunta, que se remite a hacer lo que luego puedes decir y a estudiar y después a alguna pregunta sobre una duda de ese ejercicio, pero no. Y preguntas fascinantes, ¿no? También en un primero. ¿De qué color es el cielo? Entonces yo me quedé esperando. ¿Qué pregunta era esa? Dice, porque en el mismo momento, yo acá lo veo celeste, en otro lugar del mundo cuando está amaneciendo, ¿no? Lo ven de otro color y en otro lugar donde está atardeciendo de otro color. Entonces, ¿de qué color es? Es una pregunta fascinante. Es una pregunta de física profunda, pero no importa, no iba a empezar a hablarle de los detalles. Le di una explicación inicial, pero la pregunta era fascinante. No hay nadie que no se haya hecho ese tipo de preguntas. Lo peor es que alguien le haya dicho, bueno, no molestes, no sé, o buscar en internet. Son las peores 3 respuestas que hay, ¿no? Por eso es importante, creo, la labor docente, y no se sustituye googleando. Pero bueno, es eso. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe. Le quedó la profe. Yo tengo una pregunta hacia los primeros años aunque no sos profesor en realidad en secundario, en primaria, cuando se sabe que los niños de chiquitos tienen esa curiosidad por saber todo y entender todo, tipo se preguntan hasta por qué los árboles son tan altos, por qué esto, por qué aquello, y luego entran en lo que es los primeros años en que alguien te empieza a explicar y te empieza a enseñar, y vos hace no mucho escribiste un libro que ya se usa, Física con XO. Si querés que tal vez esa motivación que a veces algunos niños se pierden, otros no siguen, tal vez ayudó o tal vez viste que faltaba eso y tal vez por eso te llevó a escribir el libro Física con XO. Ese momento en el que el niño empieza a ver que el mundo entero empieza a conocer. ¿Crees que ayudó el libro? ¿O hubo algo de eso en los niños que te motivó a escribirlo? Sí. Ese libro nace porque en 2009 le dan a mi hijo menor un XO. Y la XO realmente era una computadora muy rara, es lo primero. Lo primero que no sabías hacer con la XO era abrirla. Es difícil de abrir la XO. He visto gente que se dedicaba a la computación y que le faltó agarrar un serrucho para abrirla. Estaba diseñada de una manera absolutamente diferente, pero no solo lo estructural, sino que la interfaz gráfica de usuario, lo que podríamos decir el sistema operativo, pero el sistema operativo era Linux, la interfaz gráfica de usuario, que se conocía como Sugar, ¿sí? Era algo que no tenía nada que ver con lo que conocíamos, ¿no? Nada que ver con lo que conocíamos. Porque nosotros tenemos aquí en Uruguay, digo porque en otros países puede ser diferente, una experiencia de usuario de computadora basada en Windows y en ser usuario. O sea, alguien que usa algo que ya está hecho y no
algo que busca crear, ¿sí? Bueno, el Sugar estaba hecho para crear, estaba pensado como hacen los niños en la escuela, que salen al patio y se juntan en grupitos y juegan y se comunican y dibujan y hacen música. Bueno, ese paradigma absolutamente renovador, absolutamente innovador, estaba dentro de la XO. Y no solo eso, la XO, a través de la entrada del micrófono, podía leer sensores. Eso no lo puede hacer como lo hace la XO ninguna otra computadora antes y tampoco ninguna computadora después. Pero ¿qué pasaba con eso? Los que idearon tanto la interfaz Sugar como este detalle electrónico estaban tan entusiasmados con eso que lo hicieron, lo mejoraban y todo lo demás y no lo documentaron. O sea, no estaba escrito. Si no está escrito no tengo dónde leerlo, ¿no? A no ser que me comunique con la persona que lo hizo y le empiece a preguntar todo. Y bueno, yo empecé a investigar. Me comuniqué con un fantástico de OLPC, Walter Bender, y él me dijo, sí, eso está hecho para ese fin, y la persona que se dedica a eso en este momento lo está desarrollando es un australiano. Y bueno, y empecé a hablar con el amigo australiano, y entre los dos empezamos una sinergia de crear y documentar en la wiki de las XO todo eso. Di una cantidad de talleres, de seminarios, de charlas, con niños, con maestras, con profesores, con una... Y bueno, y después que tenía todo eso, ya está. Había pasado mucho tiempo haciendo eso, y bueno, ya estaba cerrado. Y ahí mi esposa, que también es profesora de física, Andrea Barnech, me dijo, bueno, pero esto tenés que escribirlo. Y digo, bueno, pero yo qué sé, ¿no? ¿Cómo lo voy a escribir? No tengo tiempo. Es más fácil dar un taller. Y bueno, y entonces ahí acudimos a algo que no estaba en nuestros planes. En realidad no están en los planes de ningún profesor de física porque no pensamos en eso, pero increíblemente existe en el sistema educativo uruguayo la posibilidad de pedir una licencia para escribir o desarrollar un trabajo para enriquecimiento del resto. Se conoce como año sabático, pero es una licencia artículo 75. Y lo pedí y me lo dieron. Y bueno, y escribí el libro. Ahí resumí todo. Hubo mucha gente que aplicó ese libro, en Uruguay y en el mundo, porque además se tradujo al inglés, se usó en África, se usó en Australia también, ¿verdad? Y en Perú, acá en Uruguay hubo gente que lo usó en primaria, en secundaria. Después las se cortaron y pasamos a equipos que ya no tenían esa posibilidad eléctrica y bueno, y eso quedó por ahí. Pero el objetivo del libro era decir, con esto puedo construir un instrumento de medida. Con mi computadora puedo programar además que cuando la temperatura sube me salte un mensaje de voz y me diga, bueno, apaga la caldera, que está el agua para el mate. Era todo un gran juego mezclando electrónica, programación, mucha física. Bueno, claro, pero estaba atado a un hardware que era único, y como único, cuando se cortó, bueno, ahora podemos hacer algo parecido si me compro una placa prototipado como la Arduino, ¿verdad? O otro tipo de placa. Pero ya no es lo mismo, porque no lo tengo en la mochila de la escuela, ¿verdad? Pero bueno, también el Sugar se barrió y era una idea fantástica, fantástica. Previo a la existencia de las computadoras, un gran pensador norteamericano, científico de la computación, Alan Kay, decía eso, ¿no? Que quiero crear algo que antes que existiera la tablet, ni el iPad, ni nada, la idea de esa herramienta multifunción que me sirviera para trabajar, pero también para desarrollar, crear, comunicarme, la pensó Alan Kay y posteriormente la concreción más a la mano que tuvimos fue la XO. Una idea excepcional. Nos vamos a dar cuenta en 20 años, creo, que lo que fue eso. Muchas gracias. También siguiendo un poco por esa línea y bueno, también todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿qué opina de eso? Le quería preguntar y también un poco en cuanto a los programas en el liceo
bueno, en el área de física, pero en general, ¿qué destacaría de los programas en el liceo y qué cosas cambiaría por ahí y cómo ve la motivación en los alumnos a la hora de elegir la orientación más bien en el área de científico o ingeniería, esas áreas? Bueno, la motivación para elegir áreas científicas nace desde la escuela, del desconocimiento de toda un área de la actividad humana que es la física. Hay juguetes vinculados a la química, hay juguetes vinculados a la biología, ¿no? Un microscopio, hay un tubito de ensayo, el químico de precoz. No hay juguetes físicos. Eso ya te va diciendo en qué puedo pensar yo después, porque si no está eso dentro de mis posibilidades, si no lo invento como niño, y puedo no inventarlo, yo que sé, en mi casa puedo tener nada, ¿no? Ya si las maestras tampoco hablan de física, o porque no se las formó, o porque no se las ayuda durante su desarrollo como profesionales, también la parte que menos sé, o la parte que me siento más inseguro, bueno, la trato un poquito y después la vuelvo al cajón, digamos, ¿no? También es cierto que hay pocos profesores de física. Primaria en este país, cada clase está a cargo de una maestra que estudió para eso. Lamentablemente, secundaria y formación técnica, no. Por algunas razones, unas son históricas y otras no sé, puedo estar dando clase y no tener el título de profesor. Y eso no es secundario. Y eso también influye en todo esto. Entonces, los programas solamente no enseñan los profesores. Porque si enseñaran los programas, en el mundo nos hubieran cambiado por computadoras. Si enseñara Google, no existirían en el mundo los profesores. Y todo el mundo sabe ahora, con esta pandemia, que tuvieron que hacer de maestras y de profesores, que es más complicado, ¿no?, que tener muchas vacaciones, ¿no?, y andarse quejando de que tengo que corregir, ser profesor. Y además, si fuera tan beneficioso ser profesor, todo el mundo se volcaría a ser profesor, ¿no? Porque parece que tiene muchas ventajas, pero nadie se vuelca así masivamente. La falta de profesores de física en nuestro país es abrumadora. No solo faltan físicos, faltan profesores de física. No lo arreglaron ni siquiera con la reforma aquella que pasó de tener un solo centro, como el IPA, y formación algo semipresencial, a tener los centros regionales de profesores, porque es un problema más de raíz, un problema más de cultura vieja. Entonces los programas los cambiaríamos, todos. La Asociación de Profesores de Física hace años hizo una reunión donde dijo, los programas de quinto y sexto no entran adentro de un año lectivo. Son excesivamente largos. Nadie nos llamó para decirnos, bueno, ¿qué sacamos? Nadie nos llamó. ¿Por qué no termina un profesor un programa de quinto año de física? Porque no entra, necesita 2 años para dar eso. ¿Por qué hacemos un programa que no entra adentro de un año? No sé, pero hace décadas que lo hacemos, ¿eh? Es como decir, no quiero tener este tiempo libre, porque mirá si tengo este tiempo libre. Bueno, pero en ese tiempo libre vamos a hacer un proyecto. Chiquito, cortito, no sé. Vamos a ir a la facultad. Y no decir, no vamos a la facultad porque tengo que terminar el trabajo de energía o cantidad de movimiento. Es un error conceptual gravísimo. ¿Por qué no nos llamaron las autoridades para cambiarlo? No sé. Y bueno, y eso sigue pasando. La enseñanza basada en proyectos, el nombre es muy lindo. No alcanza con organizar clubes de ciencia ni difusiones. Hay que hacer un cambio radical. Por ejemplo, para que se puedan hacer aprendizajes basados en proyectos, uno tiene que tener un espacio durante el año que sea para eso. No para dar otros temas, o si vengo atrasado me meto en ese espacio. No, tiene que ser ese espacio. Por ejemplo, los jueves a primera, por decirlo algo, ¿no? O septiembre, algo. Tiene que haber un espacio. Y además tiene que haber buenas ideas. Se me pueden ocurrir a mí, o se le pueden haber ocurrido otro año a otro y que estén bien documentadas, porque si no se me ocurre nada, puedo repetir una buena experiencia, una buena práctica, ¿sí? Y además tienen que estar bien pautadas la forma en la cual evalúo, porque si no parece que
Lo que hacemos en serio es los escritos y los orales. Y los proyectitos son para el final como una especie de adornito. Y son la parte de la creación. Es donde, porque en realidad, ¿para qué damos los cursos? Para que uno pueda crear cosas nuevas. Pero si solo enseñamos a repetir, ¿cuándo tenés lugar para pensar en crear? Hay gente que nunca creó nada, pero porque nunca se lo propusieron. Entonces, en palabras está todo muy lindo. Pero hay que generar los espacios y hay que generar los apoyos para que los profesores en su vida docente ya, no solo los que se están formando, lo desarrollen a partir de ahora. No sé si se entendió, a veces es un poco largo, es un desafío, necesito un tiempo y un lugar, y a veces necesito herramientas y material, ¿sí? Entonces, si no lo hago, los países que trabajan en serio, lo hacen así, ¿eh? Desde que empezó nuestro país en el sistema educativo, Varela, ¿no? José Pedro Varela pensaba en decir, bueno, vamos a hacer un sombrero. Vamos a definir qué es un sombrero. Y lo puede hacer de cualquier manera, de cualquier material, y eso, que parece que no tiene ninguna importancia, termina en medidas, termina en pruebas, termina en entrevistas con gente que sabe. Cualquier cosa que sea una pregunta disparadora sirve. E insisto, no solo puede depender de las personas que se les ocurre. Si a mí no se me ocurre ningún proyecto, tengo que tener un banco de proyectos o de buenas prácticas para llevarlo adelante. No sé, si los aburrí un poco me dicen y ya está. Es interesante escucharlo de un profesor. Como que creo que le da idea. Una cosa antes, porque la reunión quedará haciendo de 40 minutos, bueno. Y Bueno, yo justamente hablando sobre todo este tema de involucrar a los niños y a los jóvenes en la ciencia, sobre todo en el área del mal llamado ciencias duras, que son la física, la matemática, toda esa rama. Yo quería preguntar, ¿cómo considerás que ha generado interés el proyecto en los niños, el proyecto de física con XO? Bueno, las veces que yo di talleres, digamos, en algunos eventos en los cuales asistían niños, los niños realmente volaban y en un taller que tenía una hora y media de duración máximo, esos niños construían el sensor, repetían la programación que yo les había mandado y creaban otra. O sea que el acceso, la curva de aprendizaje para ese proyecto es muy empinada. Realmente en ese sentido era un proyecto ideal porque involucraba programación electrónica y creatividad y ya en la primera instancia vos estabas creando. Entonces cumplía con el objetivo perfectamente. También fui a escuelas a hacerlo con niños, con las maestras presentes también. Ahora, no fue muy desorganizado el feedback, porque como yo no estoy en la enseñanza primaria, lo que hacía en ese momento surtía grandes efectos. Sé que después algunas maestras lo seguían, después me llegaba información de algunas maestras que lo habían usado en Salto o en Artigas, o profesores que habían ido a las escuelas, pero no tengo un gran feedback organizado sobre qué respuesta tuvo así en forma masiva. ¿Qué pasa? También es un proyecto que involucra muchas palabras, por decirlo de una manera, que en principio generan un miedo, ¿no? La física, la electrónica, la programación, estaba todo mal, porque juntaba todas las palabras macabras, y hasta que no lo veías, era mejor decirle, vos pasa. Y si en 10 minutos te parece que esto está mal, bueno, te vas y listo, y bueno, nunca se fue nadie, ¿no? De manera que supe por muchos lugares, enterarme que un peruano que vive en la parte amazónica de Perú, lo tradujo al inglés porque se lo pidió un norteamericano que trabaja como voluntario en Sudáfrica, para mí era fascinante, porque imagínate que en mi vida yo pensaba que iba a estar trabajando en esto y de esta manera. Pero realmente se armó una red, obviamente motivada por OLPC, digamos, por las XO,
que era fascinante, con muchísima gente, con mucha capacidad, que se había dedicado a esto porque estaba fascinado por el proyecto. El paradigma del proyecto era una cosa fuera de serie. También pasó una cosa, que como era tan innovador, en el momento que dejaron de hacerlo obligatorio, qué sé yo, en la inspección de primaria, bueno, o a nivel de país, ¿verdad? Porque bueno, a veces uno tiene que hacer un énfasis, como que bueno, no continuó, porque cuando uno hace algo muy innovador y que no tiene un acompañamiento permanente, cuando termina la presión, se abandona esa innovación. Por eso la gente que se dedica a innovación, en música, en cualquier cosa, sabe que, bueno, vos para ganar un adepto tenés que acompañarlo de la mano. Si corres, te suelta la mano. Entonces, yo creo que era demasiada innovación, toda junta, mal documentada, documentada en inglés cuando estaba documentada, y bueno, que después el acompañamiento, no sé, también produjo un crack porque se obligó a las maestras a incluir programación en un sistema operativo que no conocía a nadie. Y las maestras realmente estuvieron a la altura del nivel del magisterio uruguayo, muy exigidas también, es mi opinión, ¿no? Demasiado exigidas, pero porque aprendieron a usar una interfaz gráfica de usuario, era como un sistema operativo que no tenía nada que ver con lo que conocíamos, nada que ver con lo que conocíamos. Y bueno, y lo hicieron bien. Bueno, hace algunos años que los primeros, ¿no? Ceibalitos, por decirlo así, entraron a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Ciencias. Alguien tendría que preguntarle a esos niños, bueno, o a la Facultad de Ciencias Sociales, no interesa, ¿no? ¿Qué fue lo que quedó? Después de todo lo que aprendieron y se olvidaron todo, ¿qué quedó en el colador de todo eso? ¿Qué experiencia, no? Porque así es como se aprende en el mundo, ¿no? Hay caminos más lineales, pero también de ensayo y error con esta innovación tan brutal, ¿no? Pero tendríamos que hacer eso. No importa quién organizó el plan Ceibal, si estaba bien, si estaba más o menos, si estaba mal. Yo creo que fue una iniciativa histórica, incluso en la entrega de computadoras participó un voluntariado a nivel uruguayo inédito. Jóvenes, adultos, gente que estaba vinculada a la enseñanza pública o no. La verdad, creo que nos debemos un análisis de impacto de eso. Pero claro, fue una innovación muy brutal, muy de golpe, y bueno, las innovaciones, la gente que estudia eso ya sabe que si yo hago una música que es toda rara, y bueno, primero va mi madre y mis hermanos y mis amigos, y después la sala va a estar vacía, porque si nadie entiende lo que se hace en la música, es lo mismo, tiene que haber un camino, ¿no? para ese pasaje de posta. No sé si contesté la pregunta, pero ustedes hacen unas preguntas y yo contesto otras cosas. Es bueno eso. Está perfecto. Candela, si querés hacer la siguiente pregunta. Sí, hablando ahora del tema de impulsar a los alumnos o llevarlos por un camino acompañándolos en todo el tema de la ciencia y esto, yo le quería preguntar si para usted es mito o en realidad, vale la redundancia, es una realidad de las instituciones de que los alumnos estudiantes tienen más deserción en el ámbito de la ciencia que, por ejemplo, en otras materias. Bueno, si hablamos de las ciencias naturales, ¿no? Biología, física, química, de la astronomía, de la geología, yo creo que depende. Creo que la biología a mucha gente le gusta y le gusta mucho, y desde muy chico vamos a hablar de números. Si yo voy a la Facultad de Ciencias y veo cuál es la matrícula de gente que se anota a biología y bioquímica, ¿no? O a química, o a física, o a astronomía, o a matemática, ahí te va a decir que esto es un país muy de las letras y muy de la biología, un poco menos de la química y casi nada de la física. La matemática está intermedio, siempre matemática tuvo más gente, pero si vos vas digo el IPA porque, bueno,
yo soy de una generación donde solo existía el IPA, pero hablando de centros de formación docente, pero lo que yo conocí cuando estudié, cuando uno iba al IPA, en el IPA había un primero de física, que de repente tenía 25 anotados y a la semana quedamos 15, porque por diversas razones, pero había 2 o 3 primeros de matemática y no sé cuántos primeros de biología donde la gente salía por la ventana. Entonces yo no sé si hay mucha deserción. Lo que te puedo decir que inicialmente ya la gente que ingresa depende de la ciencia natural la cantidad de gente que ingresa. Pero yo lo relaciono directa, porque ¿quién no se fascina mirando un circuito funcionar, o el arco iris, o en fin, el movimiento de los cuerpos, en fin, o mirando los astros? De la misma manera que te fascinas mirando una planta o viendo cómo se produce una torta, por hacer paralelismos muy clásicos de física, de biología y de química, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, entonces, ¿qué pasa? Me parece que no es que deserten, es que ya arranca poca gente, pero porque esto nace desde que vos tenés 3, 4, 5 años. No sé si hay mucha deserción. ¿Qué pasa? Obviamente, para saber física y desarrollarse en física, vos tenés que saber matemática. Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque si yo, para saber química, solo tengo que saber química y alguna matemática muy básica, y para saber biología en realidad es un saber también apartado de la matemática. Para saber matemática tenés que saber matemática, pero para saber física tenés que saber física y matemática. Entonces ya es una complicación extra, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hace muchos años que la matemática dejó de ser un cuco, y eso tiene que ver mucho con la formación de los maestros, con que profesores de formación docente en matemática fueron a la formación del magisterio y a la formación permanente de los maestros. Porque uno dice, tendrían que enseñar en el IPA. No, bueno, pero desde que el IPA hasta que el tipo egrese y haga 30 años de carrera, ¿qué haces con todas las generaciones que ya están estudiando, ¿no? Entonces yo no creo que haya una gran deserción de por sí. Creo que ya arrancamos desempatados porque todo, y vuelvo al mismo ejemplo, no hay juguete de física. Es decir, ¿quién se puede entretener con un juguete de física? Yo te puedo mostrar varios juguetes de física y no sé si no te gustan mucho más que cualquier otro juguete de biología o de química que hay por ahí. Entonces, nace un poquito de ahí. Cuando hay muestras de ciencias están llenas de biología y de química y hay alguna cosa de física. Creo que nace un poco ahí. No sé si hay tanta deserción. En realidad creo que ya arrancamos desempatados. Y te pongo otro ejemplo típico. ¿Por qué a alguien le gustaría la biología? Bueno, la biología es fascinante porque todos tenemos un cuerpo con las mismas partes, o todos vemos plantas, o todos vemos perros. ¿Qué tiene que ver? Alrededor también todos tenemos física, ¿no? Una guitarra tiene muchísima física. Yo puedo dar un curso entero de física solo con una guitarra. De resonancia, de ondas, de materiales, de lo que quiera. De lo que quiera. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que en la escuela nos decían, bueno, agarren un tubo de ensayo y pónganle alcohol y tiren una hoja adentro del alcohol y miren el color del alcohol al cabo de 3 días. Entonces estaba verde el alcohol. Entonces decía, eso quiere decir que la hoja tiene clorofila. Mirá, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero si pongo un buzo verde de mala calidad dentro del tubo de ensayo, también tiene clorofila, porque a los 2 días el alcohol está verde. Eso no estaba bien, pero no importa, porque se hablaba de biología y se hablaba de un tubo de ensayo, ¿entendés? Entonces no tiene que ver tanto con que lo que te enseñen está bien. A veces hay como una cosa, y no, si no está perfecto lo que te enseñan, a veces tiene que ver con que te enseñen algo vinculado a un área. Bueno, si está bien, mejor, pero si ni siquiera se nombra esa área, vos no es uno de los cajoncitos donde vos decís, ¿dónde pongo mis fichas? Si no existe el cajoncito, y bueno, después, ya es muy tarde, ¿no? No sé. Seguro. Muchas gracias por la respuesta. Yo Sí, tenía... ¿Vas a preguntar algo? sí. Dale. Le quería preguntar también un poco, bueno, como también con este proyecto empezamos mucho a darle un enfoque de, bueno, tratar de
mostrar que las chicas también pueden hacer ciencia y veíamos quizás en nuestras clases alguna diferencia en cuanto a la cuota femenina. Quería preguntarle a usted como docente cómo ve el tema de la cuota femenina en la ciencia, tanto en alumnos como en docentes, y cómo ha cambiado eso a lo largo de los años. Iba a Bueno, hacer la misma pregunta, pero porque nosotros empezamos a notar, tal vez a nivel facultad, por ejemplo, en ciencias y en ingeniería, sobre todo, que se ve ese desnivel entre la cuota que entra y también después en el trabajo que tienen que ver en el área de la ciencia y la tecnología. Y teníamos como esa, no sé si teoría, ya como uniendo la pregunta de Abby, de que se puede empezar a generar desde los primeros años de educación. Tal vez, si vos notaste eso, tal vez, o sí, ¿cómo lo viste? sí, bueno, claramente, claramente hay muchas menos chicas que se dedican a la ciencia. No sé, porque después en la matrícula no es tan así, ¿no? Pero yo creo, qué sé yo, por decirte en el liceo, ¿no? En el liceo, claramente, en un quinto científico hay muchas menos chicas, ¿no? Este, y en un sexto de ingeniería aún menos. Este, pero eso nace de algo, yo creo que no cambió mucho. Y creo que para que cambie hay que hacer algo, hay que agarrar el toro por los cuernos. Yo tengo 7 hermanas, para que tengan una idea. Entonces, sé muy bien qué cosas son capaces de hacer las chiquillas, que es lo mismo que los varones, porque obviamente uno también se peleó con las hermanas y, y ha recibido palos, entonces hasta en eso. Pero ¿qué pasa? Es demasiado cultural esto, porque yo estaba leyendo que hay un estudio que dice que ya desde los 5 o 6 años, las niñas opinan que no son tan capaces de dedicarse a áreas como la matemática o las ciencias o las cosas vinculadas a la ingeniería, como si lo son sus compañeros. Pero sus compañeros no piensan lo mismo. Pero estamos hablando de 4, 5 y 6 años. O sea, que nace ahí. Una vez, bueno, todos lo deben haber visto, pero vi en YouTube un video que era impactante, porque era la vida cotidiana. Entonces de repente había una nena que estaba trepándose un árbol ahí y un niño también, y los padres decían, no, o los hermanos, bajate del árbol, porque eso no son cosas que hagan las niñas. Entonces hay cosas que no hacen las niñas, no sabemos por qué, pero bueno, si todo el mundo te dice que hay cosas que no hacen las niñas, supongo que no lo haces, ¿no? Los hombres no lloran bien, pero nadie se dedica a eso. Pero con esto otro está cegando. O de repente van a arreglar una bicicleta y dice, no, alguien va a agarrar un taladro y dice, no, deja a tu hermano que te vas a lastimar. Y el hermano se puede lastimar, hasta peor. Esas cosas que son frases, nada más. A veces yo veo, obviamente, yo soy machista porque nací en 1968 y hago lo que puedo para cambiarlo. Digo, vamos a ser realistas. Es así. Pero es impactante ese video porque en esas frases vos ya estás diciendo que hay cosas que no se hacen. De repente aparece hasta un bebito, dice, qué grande y qué fuerte, y ven una bebita y dice, qué linda. ¿No? Si vos de una bebita decís, qué grande y qué fuerte, y capaz que te mira mal, porque eso no es algo que se diga de una bebita, ¿no? Y si de un bebito vos decís, qué lindo, qué ojos que tiene, y capaz que tampoco. Pero digo, arrancando ahí, ¿no? No somos lo mismo, somos cosas muy diferentes y complementarias. Pero digo que arranca hasta ahí, ¿no? A veces, yo soy medio peleador, mis alumnos lo saben, pero a veces en Facebook alguien pone una foto de perfil, ¿no? Una chica y le dicen, bella, hermosa, no sé qué, ¿no? Entonces yo pongo inteligente. Entonces, bueno, qué pensamiento. No se espera, no digo que sea original, pero a veces llama la atención en el sentido de que hay adjetivos que promueven lo que vos haces y hay otros que no. Y obviamente alguien dice, bueno, la chica está haciendo ingeniería, y bueno, capaz que tiene lentes, capaz que es fea, unas cosas que no tienen nada que ver,
por eso, bueno, en este proyecto de No More Matilda, una de las primeras fotos que pusimos allí en el laboratorio de física fue, bueno, digamos, el cuadro más lindo de Hipatia, ¿no? Que es muy bella, digamos, el cuadro. No sé si el cuadro reflejaba la realidad, pero dicen que era muy bella, ¿no? Y de Hedy Lamarr, que fue un artista de Hollywood. Entonces, creo que tiene que ser así, para que genere un choque, porque si no, no generas la tensión para que cambie un paradigma. Es muy difícil que cambie esto. Pero si no hacemos algo radical, no va a cambiar. Eso seguro. Yo creo que nace ahí, con ese estudio que te dice que a los 6 años ya las niñas piensan que no son tan capaces como sus compañeritos en hacer matemática o inventar cosas. Quiere decir que tendríamos que haber empezado un año antes que eso. Todo lo que se haga es bien y es bienvenido. Pero ya sabemos que hay cosas, y bueno, que es como pasarle un barniz a una cosa que tiene 50 capas de pintura. O sea, va a ser muy difícil de cambiar, pero si no se hace, de todas maneras, estos últimos años, el esfuerzo que se está haciendo es brutal, ¿no? Pero creo que tiene que ser, y de toda la sociedad, ¿no? Que una bebita puede ser inteligente y puede ser fuerte, y eso no la hace menos femenina, ¿no? No sé. Muchas gracias por la respuesta. Diego. Yo por ahora estoy pensando otra pregunta, si quieren pase la ronda. Bueno, Paula o Candela, si quieren hacer la siguiente pregunta. Si no, como yo, Avi, como veo que a veces me hace una pregunta y yo empiezo a pensar en otra cosa, ¿pueden grabar preguntas después que cierren con lo que yo le contesté? ¿No? Si no, esto... ¿no? Sí, no hay problemas. A nosotras siempre nos encanta que se pueda, bueno, ir yendo a distintos lugares la conversación, porque eso es lo interesante. Así que bueno, muchas gracias. Paula, ¿tenías otra pregunta? Yo sí. Tenía una, es media tal vez de una experiencia personal que tuve en el liceo, que hicieron una especie de taller para sacar fotos a escala micro. Sí. Y que me acuerdo que había que primero hacer, tipo, te postulabas, no sé qué, como wow, por lo menos de mi parte. Yo lo viví como, tipo, no, me acuerdo que usaban una parte de las computadoras que no se usaban en Antel, y Antel las enviaba para que pudiéramos reciclar, y nos comentaban mismo en el taller sobre toda la parte física, química y biología que nosotros estábamos viendo, y al mismo tiempo que nos podíamos hacer desde casa. Yo me acuerdo, le pregunté a uno que era fotógrafo si podía grabar, por ejemplo, en el celular viejo, y me explicó cómo, y yo fui después y lo hice. Creo que esa fue mi experiencia, y quería contarte cuál fue la tuya, y ver a los estudiantes metidos en eso. Si viste también esa no sé, las ganas así como de seguir aprendiendo de eso, o sirvió tal vez para impulsar la ciencia. Sí, eso fue una de las mejores experiencias que desarrollamos también. Por suerte lo hicimos en paralelo con profesoras de biología. En algún momento se sumó una colega de química, y un profe que era fotógrafo y trabajaba fundamentalmente en comunicación a través de la imagen, que daba los cursos de técnica fotográfica. Sí, ese proyecto fue, sí, se llamaba fotomicrografía, ese era el proyecto. Hubo varias ediciones todos los años, lamentablemente se cortó el año pasado, simplemente porque se cortaron las clases, y además no se podía manipular, y esto era meter la mano en manipular, ¿no? Eso fue muy interesante, y el proyecto era perfecto, porque nosotros usábamos como disparador desarmar la lectora de CD o de DVD o un punterito láser donde estaba este lente, porque no se vende ese lente lo encontramos ahí, y bueno, y por suerte Antel Integra, que es ese proyecto en el cual le donan computadoras en desuso y ellos arman computadoras funcionales y las donan después, ¿no? a
a centros sociales, etc. Las lectoras de CD ya no se usan para nada, entonces tenían unas pilas de lectoras de CD que nos las donaban. Y todos los años me dijeron, mira, yo tengo tantas que ojalá que me vuelvas a pedir todos los años, porque así me saco de arriba todo esto, que si no, no tenemos dónde tirarlo. Esos lentecitos se pegaban con cualquier pegamento junto al lente del celular, todo el mundo tiene un celular en el bolsillo, y entonces con un poquito de técnica fotográfica uno podía lograr unas fotomicrografías espectaculares, y salían de ahí los chiquilines, y venían los profesores y decían, pero ¿qué les hicieron? Porque sacan fotos todo el día, cualquier cosa, a la tela, a la ventana, a una mosca, a un vaso de agua, y era así. Bueno, eso tenía de perfecto, absolutamente perfecto, más que las XO, porque a raíz de las XO les cuento, yo no pude tipos Magallanes, nunca llegaron las XO al Liceo Solimar 1, sino mi proyecto era desarrollarlo de primero del liceo. Les digo, pero esto tiene una característica que queríamos tener con las XO, que es la ubicuidad, quiere decir, en cualquier momento y en cualquier lugar yo puedo sacar de mi bolsillo y usarlo. Estoy en mi casa, estoy en la clase, estoy en el ómnibus, porque el lentecito se lo dábamos en un tubito, y entonces la persona tenía ahí el pegamento, entonces le podía sacar foto al guarda, a la parada, a los bizcochos, le podía sacar foto a la arena de la playa, porque siempre lo tenés en el bolsillo, simplemente. Realmente fue un proyecto espectacular, las mejores experiencias. Nadie pensaba que podía ser capaz de obtener esas imágenes. Se dieron cuenta de que cambiando muy poquito algo, obtenían, y que lo mejor para sacar la mejor fotografía no es lo que tenga frente a la cámara, sino lo que hay de este lado del celular, que es la idea del fotógrafo, la idea de la foto que tenga en su cabeza. Fue un proyecto espectacular, la verdad que yo tuve de las mejores experiencias, y era fuera de clase y se quedaban después de la hora, había que echarlos, porque estábamos en el laboratorio de biología, y venía un práctico y nos odiaban, porque siempre les tomábamos 5 o 10 minutos, y no era verso, era así. Pero realmente, y después hacíamos exposiciones con esas fotografías, que por suerte las direcciones del Liceo Solimar 1 en ese momento nos autorizaban y tenían el dinero para imprimirlas, y entonces hacíamos una selección y se mostraban en el liceo. Un proyecto espectacular, la verdad que nos hubiera gustado mucho. Bueno, eso no lo escribimos en ningún lado, pero salió en diarios y en entrevistas de radio, ¿verdad? No, en El Observador, me acuerdo, en Notas, o en La Diaria también. Es un proyecto absolutamente replicable, absolutamente replicable. O sea, se puede hacer mañana en cualquier lugar del país. Solo necesitas lectoras de CD o alguna otra fuente de estos lentes, que es la única limitante. Después es tener las ganas. Sí, yo lo recomiendo profundamente, porque además, una vez teniendo el lente, también investigamos que con un portaobjeto y una gotita de agua, ahí también se crea un lente. Es un poco menos práctico de usar, pero también lo puedes hacer. ¿Sí? Pero la mejor de las experiencias, un proyecto que habría que ponerlo en esa base de datos de proyectos a repetir si no se te ocurre ninguno. Humildemente creo que fue un éxito. Bueno, teníamos una pregunta final, a menos que alguno de ustedes tenga... Sí, porque me tengo que ir ahora. Dale. ¿Avi? No, yo la quería pregunta preguntar. ¿Candela? Tipo, hablamos hoy de los curiosos, por ejemplo, los que les encantan hacer preguntas de toda índole en la clase, y que quizás por fuera de la casa también estudian, pero en el liceo como que no ven ese apoyo por parte de los profesores, como esa motivación de que a veces los profes quieran salir del programa y responder esas preguntas, como hacerse un espacio o alguna actividad para responder preguntas curiosas. ¿Usted qué mensaje le daría como a los jóvenes que quieran aprender o dedicarse seriamente a la física, para que motivarlos, digamos, para que se metan más bien en lo que les gusta y no tanto en la rutina del programa del liceo? Bueno, a ver, los profesores, digamos, lo que tienen que hacer es desarrollar un programa, ¿verdad?
pueden sentirse capaces o no, o tener ganas o no, de hacer un espacio aparte para otros temas. Pero en realidad hay tantos profesores y hay tantas personas dentro de un liceo que yo digo, bueno, si les preguntás a un profesor y en ese momento no te puede atender, o no se anima, o no le gusta decir de eso no sé, ¿verdad? Porque bueno, son características humanas también, no totalmente entendibles. Yo digo que bueno, vayan y le pregunten a otro, y después a otro, y después a otro. Lo que no puedes hacer es quedarte sin que se conteste tu pregunta. También es cierto que si yo me quiero dedicar a la física, bueno, el programa es una de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Porque a veces yo puedo pensar que se me ocurren cosas bárbaras y hacer un colisionador de partículas en el fondo de mi casa y todo, pero en realidad no sé la segunda ley de Newton. A veces pasan esas cosas, esas confusiones, sobre todo en las etapas iniciales del liceo, ¿no? Ya en quinto y sexto se supone que no, pero es importante que uno siga preguntando, que no se ofendan y digan, no, este profesor, no, bueno, qué sé yo, el profesor lo que tiene que hacer es dar el curso, ¿no? Y preguntarle, si el profesor no se siente a gusto o no le gusta entrar, dice, bueno, anda al laboratorio de física, toca la puerta y decir, tengo una pregunta, siempre se me ocurrió esto, o siempre quise hacer tal cosa, y seguir. Y bueno, y si no es en otro liceo, anda, en tu liceo, anda a otro liceo, pero todos están abiertos y todos son públicos, eso es lo bueno de la enseñanza pública, o sea, nadie te va a decir, usted no puede entrar porque no forma parte de eso, es un valor muy importante. Incluso en la Facultad de Ciencias, recuerdo que el que estaba ahí a cargo, dirigía los laboratorios, ¿verdad? Juan Cristina, estaba al mando de la Facultad de Ciencias, te recibía para que le hicieras preguntas. O sea, ¿qué más quiere un investigador o una persona que venga alguien a hacerle una pregunta? Bueno, un docente también. Pero bueno, si las preguntas son abiertas, y sobre todo con los proyectos, porque si vos tenés un proyecto, ¿no? Chiquito, pero vos tenés un proyecto, le vas a dedicar las 25 horas al día a ese proyecto. Eso es lo bueno de trabajar en proyectos. Pero se te ocurrió a vos. Uno a veces piensa que cuando un niño se despierta, desayuna o no desayuna, y sale a jugar y a inventar juegos. En realidad, si nosotros pudiéramos hacer eso con la enseñanza, sería fuera de serie. O sea, que vengan los alumnos a decirle, quiero hacer esto. No sé si se puede, ¿eh? Sinceramente, yo también soy bastante tradicional, pero no sé si se puede, pero si pudiéramos hacer eso. Alguien dice, no, los niños preguntan mucho y ya cuando entran al liceo no preguntan más porque los profesores los reprimen. No sé, es otra etapa. El adolescente tiene que desarmarse, de construirse, como decís ahora, para construir un ser original. Y por eso se tiene que enfrentar a los padres, y se enfrenta a los profesores, y después te agarran por la calle y dices, profe, le dije tantos disparates, pero mire que yo no pensaba eso. Bueno, porque es la etapa del adolescente. O sea, lo raro es un adolescente que te diga, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por tu clase, de primero haz esto. Ahí hay una luz amarilla, una luz roja. Entonces yo digo, si vos tenés una pregunta, tenés que hacer la pregunta. Si esa persona no te contestó, bueno, hacésela a otro. Porque capaz que no sabía, capaz que no tenía tiempo, capaz que no se sentía en ese momento, capaz que no entendió la pregunta. No hay que ofenderse, hay que seguir preguntando. Hay que seguir preguntando. Eso es. Muchas gracias. Como un comentario final también, porque lo mencionamos mucho a lo largo de la entrevista, con este contexto de pandemia y todo el esfuerzo que están haciendo tanto docentes como alumnos y las familias para bueno, seguir con la educación en estos, bueno, ahora casi 2 años estando en pandemia. ¿Algún mensaje que les quisiera dar en ese sentido? Y bueno, algo que quisiera comentar. Le dejamos el espacio abierto para eso. Bueno, la verdad que lamentablemente tocó vivir esto.
que a uno le toque cuando está cursando quinto, sexto de liceo, primero, segundo de facultad, es terrible porque son las etapas hipersocializadoras y donde uno tiene que abrir la cabeza y conocer más gente y conocer más variedad de gente, porque uno no es que se enamore del vector posición cuando estudia física, ¿no? Se enamora de una facultad y de estar con compañeros y de hablar de profesores, de ir a la cantina o de faltar a una clase, todo eso forma parte, ¿no? Y que se haya detenido el mundo, la verdad que me parece terrible. Lo único que tengo para decir es una frase que es muy conocida, pero esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Aprendimos ciertas cosas, mucha introspección, pero bueno, también aprendimos que lo más importante es estar al lado del otro y vernos, ¿no? Ir a escuchar música y estar juntos, porque en realidad somos eso, somos seres gregarios. Nos gusta estar juntos y aprender con otros, porque se aprende con otros. Vos también tenés el profesor de adelante, pero el que no entienda que se aprende con los otros, está aprendiendo poco. La única frase que tengo para decirle eso, esto también va a pasar. Parece terrible en este momento, bueno, espero que en un año pase. Muchas gracias y muchas gracias por su tiempo y amabilidad al tener esta entrevista con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto y sigan con ese proyecto que está buenísimo, sumando gente, ¿no? Seguro, muchas gracias. Sí. Nos vemos. Un gusto. Chao.